gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como lo decía el profesor Carlos, este es un espacio que es gestionado y pues motivado por la licenciatura en Ciencias Naturales. Vamos ya a 7 sesiones de los jueves, 4 que fueron en relación a un viaje a través del sistema solar, que fue dirigido por el profesor David Tovar, quien es el profesor de astronomía de la licenciatura en Ciencias Naturales. Y empezamos luego un ciclo de astrobiología, búsqueda de vida en el universo, el cual pues finaliza el día de hoy con la 4ª conferencia. Entonces, ¿qué estuvimos conversando hace 8, hace 15 y hace 20 días? Como para que nos ubiquemos antes de eso. Entonces, en la primera conversación que tuvimos, estábamos hablando cómo la astrobiología es mucho más allá de la ficción, porque pensamos que la astrobiología es como lo que nos muestran en las películas, que si son extraterrestres es como E.T. o como los alienígenas verdes, cabezones y ojones que vemos en todas esas películas. Hablábamos de varios referentes del cine, como por ejemplo Martian, la película Evolution, o sea, varias películas que han creado como una historia en torno a esta búsqueda de vida extraterrestre. Pero nos enfocamos en contar cómo la astrobiología es una ciencia que se encarga de buscar y entender cómo se originó la vida en nuestro planeta debido a ciertas condiciones físicas, químicas, geológicas, y sabiendo esto, extrapolarlo a otros lugares del universo. Luego tuvimos una conferencia, en la charlábamos acerca de cuáles eran los lugares de Marte en la Tierra. Y nada, un poco extraño, pero es que hay lugares acá que son considerados como análogos marcianos debido a sus características del viento que hay, las temperaturas, algunos que tienen muy poquito contenido de agua. Entonces son lugares que pues son considerados como análogos marcianos. Y la última sesión estuvimos conversando sobre la búsqueda de extraterrestres a lo largo del planeta. Cuando uno piensa en eso, es como, ay, la profesora nos va a hablar del área 51 y nos va a contar cómo ciertos platillos voladores llegaron acá, o vamos a hablar de las fotografías. Y pues no, justamente era hablar de cómo los microorganismos que sobreviven en ambientes extremos son un potencial para entender la vida en otros lugares. Y hoy entonces vamos a cerrar con lo que tiene que ver lugares que son del sistema solar y propicios para la búsqueda de vida. Contarles este formato de charla, son 30 minuticos en los que yo les voy a estar hablando algunas generalidades, algunas cosas como para introducir a estos temas, pero la idea es que después hacemos un espacio en el que podemos conversar, ustedes pueden hacer todas sus preguntas, ya como lo decía el profe, a través del chat van por favor escribiéndolas, y también pues motivos a que hagan parte de las demás actividades que tiene nuestra licenciatura. Entonces, en ese sentido, la licenciatura en Ciencias Naturales tiene observaciones astronómicas cuando estamos en el día a día con todas las posibilidades de estar en el campus, pues hacemos observaciones el último jueves de cada mes, y antes de las observaciones procuramos tener un espacio de conferencia de 1 hora donde tocamos diversos temas pues interesantes. Hacemos festivales de astronomía y de las ciencias en algunos municipios, particularmente municipios de Sabana Centro, que es pues nuestra área de influencia, y lo hacemos en conjunto con otras instituciones. Tenemos nuestro semillero en investigación en enseñanza de la astronomía y enseñanza de la biología, donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de formarse en estos campos, tanto lo disciplinar como lo pedagógico, que es pues propio de la carrera. Hacemos convenios para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de hacer prácticas en lugares como Planetario, Maloca, el Jardín Botánico, etcétera, y lo realizan a partir de cuarto semestre. Entonces, en realidad, siempre tenemos un enfoque, y es que nuestros estudiantes lleguen a ser profesores investigadores y que se puedan desenvolver en diferentes escenarios. Entonces, sean ustedes bienvenidos a todas las actividades que hacemos desde la licenciatura y en general a la Universidad de La Sabana, que es una universidad de puertas abiertas para todos ustedes, y pues invitarlos cordialmente a que nos sigan acompañando. Ya como lo decía el profesor Carlos, ahorita en julio vendrá la serie de extinciones masivas por el profesor David Tovar y tendremos pues otras más. Entonces, síganos acompañando también en nuestras redes sociales que ahorita pues mencionaremos. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, hoy vamos a hablar de lugares del sistema solar donde podemos buscar. Y
digamos, como por qué no en todos los lugares podríamos suponer que hay vida. ¿Por qué me voy a centrar en el sistema solar? Porque es como nuestro vecindario más cercano, porque hemos podido estudiarlo mucho más en profundidad, aunque no quiere decir que en otros sistemas solares no exista la posibilidad. Cuando se piensa en el estudio de los exoplanetas, se buscan lugares que sean muy similares a la Tierra, en sobre todo dos características. Uno, el tamaño del planeta, y dos, la distancia que tiene a la estrella, porque la distancia que tiene a su estrella va a permitir entender si puede haber agua líquida en superficie o no. Entonces, dicho eso, recordemos, lo hablábamos hace 8 días o 15 días un poco, que cuando vemos las imágenes del sistema solar, estamos acostumbrados a esto, pero esto no es el sistema solar, ¿no? El sistema solar tiene unas distancias que son muy diferentes entre unas y otras. Las órbitas de los planetas no son de esa manera, pero es una representación artística para recordar cómo es el orden de nuestros planetas. Viendo esto, entonces, tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, luego vendría el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Recordemos, Plutón ya no es un planeta, no porque se haya ido, ni porque haya explotado, ni nada por el estilo, sino que por las condiciones y las características que tiene Plutón, no cumplía con todos los requisitos para ser planeta. Uno puntualmente es que si vemos esa órbita por la que se mueve Plutón, él no alcanzó a barrer toda su órbita y todavía tiene como muchos fragmentos de otros cuerpos de algunos asteroides, algunos otros materiales que no se han eliminado, entonces por no haber barrido totalmente su órbita, pues ha sido bajado a la categoría de planeta enano. Pero ahí está. Entonces, si pensamos en nuestro sistema solar como un lugar para la búsqueda de vida y relacionándolo un poco con los cuerpos que nosotros veíamos hace 8 días o 15 días, de lugares acá en nuestro planeta que son condiciones extremas y que podemos encontrar microorganismos extremófilos, entonces empezamos a extrapolar eso a otros cuerpos. Arranquemos con Mercurio y por qué vamos a descartar de entrada Mercurio. Hablábamos en la primera sesión de cuáles eran las temperaturas de Mercurio. Resulta que Mercurio tiene unos sectores que son muy calientes, más o menos 420, 430 grados Celsius, pero hay otros sectores en los cuales, debido a unos cráteres, vamos a encontrar un hielo que está en temperatura cero. Entonces, esto hace que Mercurio tenga temperaturas tan extremas que sea muy difícil para un organismo realmente adaptarse a estas condiciones. Vámonos al segundo planeta de nuestro sistema solar, que es Venus. Venus es un planeta que tiene una densa atmósfera, que inclusive debido a los procesos que se presentan allí, podría llover ácido sulfúrico en algunos sectores. Entonces, es una atmósfera que además es altamente corrosiva. Si nosotros estamos en la superficie de Venus, tenemos temperaturas supremamente altas y a eso adicional sumémosle que hay zonas en las que puede haber perfectamente casi 90 atmósferas. Entonces, es demasiada la presión y realmente por las temperaturas y demás no consideramos un lugar habitable. Sin embargo, algunas instituciones se han dedicado a investigar las posibilidades de que en la capa superior de la atmósfera haya microorganismos. Sin embargo, pues es todo un estudio porque de qué podrían alimentarse esos organismos que están allí. Es un estudio que se ha desarrollado sobre todo en la Universidad de Arkansas, donde han trabajado con atmósferas de Venus. Y entonces pasamos a nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Donde ya hablábamos que aquí sí hay vida, es el único planeta que tenemos hasta ahora donde hay vida. Y luego de nosotros, ¿quién vendría? Pues Marte, es lo que estamos observando aquí. Hace 8, hace 15, estuvimos hablando mucho de Marte. Y uno dice como, bueno, ¿y cuál es ese interés tan gigantesco en Marte? ¿Por qué Marte? Marte tiene varias características que son de interés. Una de esas es que en la búsqueda de nuevos mundos y nosotros como especie o como cualquier especie que busca nuevos nichos para encontrar recursos, alimento, etcétera, nuevos espacios, pues nosotros estamos a puertas de convertirnos en una especie interplanetaria. Hemos tenido misiones que han ido a Marte, que han ido a otros cuerpos, pero que no han sido tripuladas. Misiones con seres humanos hemos llegado únicamente hasta la Luna. Pero
en esta década, o por lo menos en este siglo, no, en esta década no, en este siglo se espera que lleguemos los humanos a Marte. Hace una semana y media más o menos sucedió un hecho y era el despegue de la sonda, bueno, no es una sonda propiamente, sino de el artefacto de SpaceX, que fue diseñado pues por Elon Musk y todo su equipo, para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional desde suelo estadounidense. Y uno dice, bueno, si todo el tiempo están llevando astronautas a la Estación Espacial Internacional, ¿por qué eso tenía tanto bombo? Porque es la nueva carrera espacial. La nueva carrera espacial que se abre camino porque es la primera vez que una empresa privada lleva astronautas al espacio. Es la primera vez que después de unos años, casi 10 años, 11, si mi memoria no me falla, vuelven a lanzar desde Estados Unidos astronautas. Entonces es volver a reactivar esa carrera. Y Elon Musk, puntualmente, el director de SpaceX, se ha prometido a sí mismo que él va a llevar los humanos a Marte y va a llegar a construir ciudades marcianas. Entonces es un reto muy interesante y se pensaba que no era posible, pero lo que nos demostró él hace semana y media, que se había propuesto volver a lanzar astronautas desde Estados Unidos y además hacerlo con unas condiciones donde pudiera recuperar la cápsula, recuperar el cohete y adicionalmente hacerlo con trajes que fueran ergonómicos. Y lo que vimos fue que cumplió con todo lo que él se comprometió. Entonces, seguramente Marte será nuestro siguiente hogar. Y para eso hay muchas iniciativas a nivel mundial, donde se plantea hasta el diseño de ciudades, etcétera. Y pues ahí vienen algunos retos donde nuestros estudiantes de la licenciatura están participando. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué sabemos de Marte y por qué buscar microorganismos o vida allá en Marte? Marte es un gran desierto congelado, se parece muchísimo a estar viviendo en la Antártida acá en nuestro planeta, que ya habíamos tocado un poquito el tema en sesiones anteriores, como ya el profe Carlos decía, estarán disponibles para que ustedes las puedan retomar y mirar. Marte, en lo que es la zona ecuatorial, tiene unas temperaturas que en el día pueden llegar en su máximo de temperatura a 20 grados sobre cero. Sin embargo, el promedio en el día está a 4 grados sobre cero y en las noches puede perfectamente bajar a menos 90 grados Celsius, es decir, igualito que en la Antártida. Tenemos una capa de permafrost, que es una capa de hielo que está en ese sustrato, en ese, pues no es propiamente un suelo, pero sí ese sedimento que tenemos allá de Marte. Y en ese permafrost se cree que debajo de la superficie podrían haber algunos microorganismos. También teniendo en cuenta que la sonda Mars Express y pues varios estudios han indicado que realmente ya se confirmó que hay presencia de agua líquida, pero en el subsuelo. Y en algunos casos pues tenemos como esos grandes bloques de hielo que no son solo de dióxido de carbono, que es bastante abundante allá el hielo de dióxido de carbono, lo que llamamos acá comúnmente como hielo seco, sino que hay hielo de agua. También se cree que Marte es un lugar potencial para la vida humana, teniendo en cuenta sectores como lo que observamos en la parte inferior de la imagen. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Son regiones volcánicas, que corresponde también a lo que observamos como esos como conitos en la parte superior de la imagen. Y en estas regiones volcánicas se generaron algo que se conocen como los lava tops, que son zonas y grandes regiones que son como cavernas que permitirían pues seguramente a los seres humanos llegar a sobrevivir, protegerse de la radiación, etcétera. Entonces es un lugar que es candidato para la búsqueda de vida, no solamente pues en términos no microbianos, sino para pensar a futuro que nosotros como seres humanos estemos allí. Se han hecho muchos estudios, pero pues enfocados propiamente en astrobiología, desde la década de los 70 no se ha realizado otro experimento. Luego de lo que es Marte, entonces encontramos el gran cinturón de asteroides, donde vamos a encontrar cuerpos como por ejemplo Ceres o algunos cometas que también están en ese sector. Y tenemos casos pues de los meteoritos como los que recuperamos acá en nuestro planeta, meteoritos cuando ya llega y está impactando en la superficie. ¿Y por qué es importante estos cuerpos? Porque debido a la presencia de hielo, de agua y otros materiales, son realmente de interés de estudio, no propiamente para la búsqueda de organismos vivos, pero sí para entender
cómo hay moléculas orgánicas que pueden viajar por el medio interestelar, o sea, viajan por el espacio. Y esas moléculas orgánicas se cree que fueron las precursoras de la vida de nuestro planeta. Llegaron acá cuando habían condiciones favorables en un inicio del planeta para que esas moléculas se continuaran produciendo y a la final pues llegó un momento en el que se produjo la vida. Entonces eso es clave en astrobiología. Luego entonces pasamos al primer gigante gaseoso, que es Júpiter. Júpiter tiene muchas lunas, tiene 69 lunas, si mi memoria falla. Y dentro de todas esas lunas hay 4 que son de interés. Estas 4 son las famosas lunas galileanas y se llaman así porque Galileo Galilei fue el primero en observarlas a través de su telescopio. Tenemos a Io, que es una luna que si bien uno diría no es propiamente candidata para la vida. ¿Por qué? Porque allí tenemos intenso vulcanismo. Es una luna que debido a la cercanía que tiene con Júpiter y las otras lunas, lo que hace es que haya un jalonamiento donde Júpiter va, las otras lunas también. Entonces se hagan de cuenta como que la presionáramos y la expandiéramos, la presionáramos y la expandiéramos. Hagamos eso todo el tiempo con una naranja, a la final va a salir como todo el jugo. Entonces, esa lava, ese material fundido interno va a estar saliendo todo el tiempo y lo que genera es que haya un vulcanismo activo y la superficie se esté regenerando todo el tiempo. No es para buscar vida actualmente, pero nos permite entender cómo fueron los primeros estadios de nuestro planeta Tierra. Cómo en esa actividad que tenía el planeta llegó un punto en el que se estabiliza y se pueden generar organismos vivos. Entonces es como ir hacia el pasado de nuestro planeta. Podríamos entenderlo de esa manera. ¿Qué tenemos allá? Hay una pequeña atmósfera de dióxido de azufre, algo que, perdón, olvidé mencionar. En Marte tenemos una pequeña atmósfera, una atmósfera delgada, que está compuesta en su 95% por dióxido de carbono. Lo demás es nitrógeno, argón y otros gases. En el caso de Io, hay como una pequeña capa que está hecha de dióxido de azufre y sabemos que las temperaturas pueden variar, dependiendo del sector, entre menos 143 grados Celsius, regiones que están pues ya enfriándose antes de volverse a regenerar el material, y regiones que alcanzan perfectamente los 1700 grados Celsius. Tenemos a Europa, y Europa sí es un lugar que se cree podría tener vida actualmente. ¿Qué tenemos allí? Hay una gran capa de hielo, y en esa capa de hielo, debajo en profundidad tendríamos un océano de agua líquida, que es como esa capita azul que ustedes observan en la imagen. Ese océano de agua líquida sería agua salada, como la que tenemos acá en nuestros océanos, y también al entender que en el interior podría haber un núcleo de hierro y un manto, ese recambio y esa actividad interna podría generar que hacia más en profundidad de ese océano líquido pudiese haber temperaturas que no fueran desfavorables para la vida. Y además generar pues el desprendimiento de oxígeno generando como una especie de atmósfera internamente para pues el florecimiento de organismos vivos. Tenemos Ganímedes. Ganímedes es una luna que presenta una superficie helada, pero está como diferenciada en algunos sectores. ¿Qué sabemos de ella? Que no presenta pues como una intensa actividad volcánica como si teníamos en Io. En Europa, que acabo de mencionar, encontramos algo que se conoce como criovulcanismo, y es que el agua puede salir en forma como lo hacen los volcanes, pero debido a las bajas temperaturas, lo que sale finalmente son como pequeños cristales de hielo. Entonces eso se conoce como criovulcanismo. En el caso de Ganímedes no se ha detectado esa actividad. Entonces, pues hay. Tiene condiciones similares en cuanto a la presencia de oxígeno, como lo que tendríamos en Europa, que acá en Ganímedes puntualmente está muy hipotetizado. O sea, hay muchas cosas que se tiene ahí la información, pero pues faltan muchas confirmaciones para llegar a afirmarlo de esta manera. Tenemos a Calisto, y esta sí que es como con pocos estudios que se tienen, que se ha sacado esta información, pero mucha de esta pues realmente sigue en estudio. ¿Qué tenemos en este caso? Vamos a tener que hay unas zonas que serían como una especie de cráteres en los cuales
pues las temperaturas serían mucho menores, pero también ofrecerían protección a la radiación. Entonces hay algunos de estos sectores que serían potenciales para la vida como lo que tenemos en la Antártida. ¿Mm? Tenemos una tenue atmósfera que es una mezcla entre dióxido de carbono y oxígeno que se da precisamente por una sublimación de los hielos que están en presencia allí en Calisto. Vamos a encontrar que debajo de esa corteza también tendríamos un posible océano salado, es decir, muy similar a lo que tenemos en Europa, y esto pues permitiría el estudio del florecimiento de la vida. Luego vamos al siguiente planeta, que sería Saturno. Saturno también un gigante gaseoso, y este gigante gaseoso también tiene algunas lunas. Y hay dos lunas que son de interés. Una de estas es Encélado. Encélado es una luna que también presenta intensa actividad de criovolcanes. ¿Qué suponemos que sucedería allí y en Europa y en Calisto, como mencionábamos anteriormente? Que sería muy similar a lo que tenemos en el lago Vostok. Hace unas sesiones lo hablábamos, pero lo vuelvo a retomar para que lo recordemos. ¿Qué sucede en el lago Vostok, que es una locación acá en la Antártida? Tenemos una capa de más o menos 4 kilómetros de grosor, que es de solo hielo, y debajo se encontró que hay un lago en el cual, por la actividad interna de la Tierra, hay energía geotérmica que va cayendo esa superficie y hace como un pequeño ciclo en el agua y hace que las temperaturas en profundidad sean mucho mayores que las que tenemos en superficie. Y ahí se han encontrado bacterias, algunos hongos, se han encontrado pequeños organismos ya como más complejos, ¿sí? Entonces, este tipo de ambientes son potenciales para encontrarlos en Encélado y en Europa, y pues también un poco en Calisto. Entonces, allí lo que pensamos es que en ese gran océano de agua salada en Encélado y en Europa tendríamos un lugar promisorio para cuestiones como estas. ¿Por qué no pensar si lo tenemos acá en nuestro planeta con una capa de 4 kilómetros? ¿Qué sería posible allí? Claro, allá hay una capa mucho mayor, pero también vamos a tener un océano pues bastante profundo. Y por último, tendríamos lo que es Titán. Titán es una luna de Saturno que presenta lagos de metano líquido. El metano acá lo conocemos como un gas, pero cuando estamos allá en Titán, debido a las bajas temperaturas, ese metano empieza a presentarse como unos grandes ríos que en vez de agua serían de este gas, pues de acá, lo que acá es un gas, metano. ¿Por qué es potencial para la vida? Acá tenemos organismos que consumen metano, pero también tenemos otros que lo producen. Entonces, una de las hipótesis dice que seguramente allí podría haber microorganismos que están en la capacidad de producir ese metano que está en ese lugar. Acá tenemos en la Antártida sectores donde las bajas temperaturas hay microorganismos que toman dióxido de carbono y a la final liberan metano. Entonces, sería realmente un lugar potencial. Luego de Saturno vamos a tener a los gigantes de hielo, pero allí realmente no se considera que sea posible pues encontrar organismos vivos. Entonces, estas que yo les acabo de mencionar son como esos lugares en los cuales pensamos que la vida podría haberse desarrollado o estar inclusive. En el caso, por ejemplo, Marte, quizás no encontremos organismos vivos ahorita, pero creemos, o las evidencias nos indican, más bien es la palabra, las palabras correctas, que Marte tuvo agua líquida en superficie, las rocas lo muestran, y seguramente hubo organismos allí. Pero pues hay que llegar en algún momento a tomar esa muestra y poderla analizar in situ. Entonces, mientras tanto, pues seguimos con las hipótesis, sigue habiendo cada día más misiones planeadas para tratar de corroborar. Por ejemplo, para lo que es acá Titán, se tiene planeada una misión que es la misión Dragonfly, que va a ser como una especie de dron gigante que va a sobrevolar Titán y va a confirmar pues estos lagos de metano y tomar algunas firmas espectrales, es decir, qué elementos tenemos allí. Y bien, eso era como en general lo que yo les iba a comentar. Ahora pues vamos a conversar en torno a sus preguntas y contarles pues, ya para cerrar, recordarles pues la licenciatura en Ciencias Naturales está comprometida con la educación en ciencias. Tenemos ¿cómo decirlo? Como el diferencial, esa es la palabra,
de que nuestros estudiantes pueden escoger sus énfasis en química, física y educación ambiental. En cuanto a la física, la química, pues hay un gran componente que se relaciona con esto, usted sí, también como la educación ambiental, pero ahí tenemos pues el énfasis en astronomía, que va relacionado con la física, pero desde los otros temas lo conectamos a través claramente de procesos como lo es la astrobiología. Tenemos profesores que se forman para ser investigadores y que sin duda pues van a generar una diferencia. Entonces invitarlos a todos los chicos y chicas que nos están escuchando, que están eligiendo carrera, que sepan que la Universidad de La Sabana, una universidad de puertas abiertas, está pues con esta carrera abierta para que ustedes puedan inscribirse y formar todo este camino en la investigación. Por último, claro, invitarlos a nuestras redes sociales, a seguir nuestras redes sociales, la Facultad de Educación y pues mi red social personal en Twitter. Y dejarles esta frase que era la misma que hablábamos el día de ambientes extremos, pero que es pues retomarla, ¿no? Para encontrar a los posibles extraterrestres no se necesita de especulaciones, basta con recorrer los ambientes extremos y pues proyectarlo a lugares como los que hablamos hoy.